están? Nos da mucho gusto saludarlos por este medio y antes de empezar quiero ofrecerles una disculpa porque sin querer invertimos los dos temas que dimos anteriores. Se supone que primero iba el de atrévete a perdonarte a ti mismo y luego iba el de atrévete a perdonar, que es como viene en el libro. Pero bueno, lo importante es que se dieron los dos temas. Acuérdense que el tema del perdón, aunque se repitió en el libro de Ya Basta, es un tema de suma importancia. De hecho, es la llave para la sanidad interior. Y bueno, quise mencionarlos porque les dimos otro enfoque. En el de Atrévete a perdonar, si se acuerdan, hablamos de lo importante que es perdonar a nuestros padres. Y bueno, hoy vamos a ver un tema que se llama Atrévete a aceptar lo sucedido y suéltalo. Y bueno, es un tema que con esto de la pandemia que hemos atravesado, muchos han tenido pérdidas de seres queridos, pérdidas de cosas materiales y a veces no es fácil soltar todo eso y mucho menos a veces es fácil entender todo lo que estamos atravesando, lo que muchos han sufrido, pero tenemos que entender un pasaje que viene en Romanos 8:28, que yo creo que muchos se lo saben de memoria, que nos dice: y sabemos, bueno, no sé si ya lo tengan por ahí, Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces es de suma importancia entender que Dios tiene el panorama completo. Él sabe el principio de tu existencia y el final de tu existencia. Él sabe todo lo que va a suceder, sabe el propósito que ha puesto dentro de ti y tenemos que aprender a confiar y a descansar en Él. Pero sobre todo, tenemos que soltar lo que venimos arrastrando, tal vez hace poco tiempo, tal vez hace mucho tiempo. Y bueno, quiero que en primer lugar analicemos a varios personajes bíblicos porque tú ves los grandes héroes de la Biblia y puedes pensar, no, pero si ellos no pasaron por cosas fuertes como las que yo estoy pasando. Créeme, sí las pasaron, pero ellos aprendieron a soltar esas cosas que los frenaban para poder seguir avanzando. Y vamos a ver en primera instancia a Josué. Josué, si pueden ir buscando Josué 1, del 1 al 2, por favor. Podemos ver que con la pérdida de Moisés, que era su líder, yo creo que más que su líder era su padre espiritual, yo creo que le pegó muy duro, pero vamos a leerlo. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: sí, ya murió, pero tú levántate y sigue adelante. Sigue avanzando, cumple el propósito por el cual yo te creé. Y vemos entonces dos cosas importantes que le dijo Dios a Josué. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros si ha partido un ser querido en nuestras vidas. Ahora, este tema sobre la muerte de un ser querido lo voy a profundizar mucho más cuando veamos la primera lección del libro de la soledad. Ahí voy a hablar sobre el duelo y todo eso con más detalle. Ahorita sí lo vamos a mencionar, pero de una manera más superficial. Entonces vemos que lo primero que Dios le dice a Josué después de que muere Moisés es: levántate. Esta palabra levántate significa en este pasaje bíblico admitir
aceptar. Se ve que le estaba costando trabajo a Josué aceptar que su líder, su padre espiritual, había muerto, había partido a la presencia de Dios, y vemos que él como que no se animaba a seguir adelante. Y tristemente, cuando tú no aceptas lo sucedido, cuando tú no decides soltarle esa persona que partió a Dios, al Señor, tú te estancas y no puedes seguir avanzando, puedes incluso caer en una fuerte depresión. Ejemplo de esto lo podemos ver en Jacob, cuando los hermanos de José, si se acuerdan de la historia y si quieren ir buscando, Génesis 37, el versículo 34, mientras yo lo platico, vemos que Jacob, su hijo preferido era José. Tan era preferido y lo amaba más que a sus otros hijos, que le hizo una túnica de colores. Y los hermanos de José le tenían mucha envidia a José por el amor que le tenía su padre Jacob, por esa acepción que hacía con ellos. Y entonces ellos venden a José por celos, por envidia, y le entregan a su papá la túnica de colores ensangrentada, o sea, la habían llenado con la sangre de un cabrito, y se la presentan a su padre, y vean lo que dice. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Quiero leer este mismo texto en la Biblia para Todos, no sé si tengan esa versión, si no, yo se las leo, que dice así: allí mismo Jacob rompió su ropa en señal de tristeza, se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consolaran, más bien lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Aquí vemos un fuerte problema que tenía Jacob con relación a José. Él tenía una ligadura de alma que no viene de Dios. Acuérdense que hay ligaduras de alma como la que tuvo David y Jonatán, que sí venía de Dios, que es para beneficio de ambos. Pero en el caso de Jacob había una ligadura de alma con su hijo José que no venía de Dios. Tan es así que él quería morirse para estar con José. Y cuando tú estás en un duelo en el que no sueltas a la persona que partió, tú puedes caer en una profunda depresión al grado de no darte cuenta que a tu alrededor hay personas que te necesitan. En el caso de Jacob, sus otros hijos querían consolarlo y él no quiso recibir el consuelo de nadie, ni de sus propios hijos. Ahí estaba dando a entender: no me importan ustedes, el único que me importa es José. Y a veces tristemente somos muy egoístas, sobre todo con las personas que partieron, porque ellos, y lo vamos a ver más adelante, están en un lugar en donde ya no sufren, están en el paraíso, en un lugar de felicidad, están en la presencia del Señor, ya no sufren, están felices, están contentos, pero nosotros somos muy egoístas porque queremos que estén con nosotros. En el caso de Jacob les decía que él tenía una ligadura de alma tan fuerte con José que se quería morir para estar con él. Y cuando tú estás en esa situación en la que no quieres soltar a esa persona que partió, puede ser tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, cualquier ser querido, un hijo, como en el caso de Jacob, que pensó que estaba muerto, tú no te das cuenta que hay seres queridos a tu lado que te necesitan.
Hoy con todo mi corazón te digo, analiza tu vida. Si partió un ser querido, es tiempo de soltarle a Dios esa persona, levantarte como Dios le dijo a Josué que lo hiciera, y acepta la situación y sigue adelante con tu vida. Hay personas a tu alrededor que te necesitan. Puede ser otros hijos que tal vez tienes o otras personas que te necesitan. Entonces, deja ya de pensar en ti mismo, en ti misma. Levántate y sigue adelante. Ahora, quiero que veamos otro ejemplo en la vida de David. Si quieren ir buscando, por favor, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 18 en adelante, y yo mientras explico, David cuando cayó en adulterio con Betsabé y ella quedó embarazada de su primer hijo, con Betsabé, vemos que se tardó como un año aproximadamente en aceptar lo que había hecho por medio del profeta Natán y se arrepiente y todo, pero el profeta Natán dijo que con lo que él había hecho de mandar matar a Urías Eteo, fue blasfemado el nombre de Dios porque perdieron esa batalla, y entonces el profeta Natán le dijo que su hijo iba a morir. Su hijo tendría, ¿qué será? Como un año tal vez, no lo sé. El punto está en que le dijo que iba a morir su hijo, y vamos a ver lo que dice. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus criados hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Aquí vemos, antes de que muriera el niño, a pesar de que el profeta Natán ya le había dicho a David que su hijo iba a morir, él se puso cilicio, se puso a orar, como tratando de tocar el corazón de Dios para que su hijo no muriera. Pero después de que murió, vemos a un David levantándose, bañándose, comiendo, y algo muy importante, adoró a Dios. Una de las cosas, yo creo, más difíciles cuando no entendemos lo que estamos enfrentando es adorar a Dios, porque no entendemos los planes de Dios. A veces pasan cosas como consecuencia de nuestro pecado, y con qué facilidad le echamos la culpa a Dios. A veces tal vez puede haber algún aborto inesperado, pero porque pues tal vez caímos en adulterio, como en el caso de David, o tal vez caíste en fornicación y pierdes un bebé, o tal vez hiciste cosas que a Dios no le agradan y por eso se perdió ese bebé. Y con qué facilidad a veces le echamos la culpa a Dios. A veces Dios nos prueba por medio de la pérdida de un ser querido, y para ver cómo reaccionamos. Sin embargo, tenemos que entender que la vida y la muerte están en manos de Dios, y Él decide a quién se lleva y a quién no. Entonces, en este caso, vemos que el niño muere y David no se amargó. David no le reclamó a Dios, David se levantó y siguió adelante. Y vamos a ver ahora lo que dice los versos 21 en adelante, para ver la reacción de este mismo capítulo, segunda de Samuel 12, verso 21, para que veamos cómo reaccionaron los siervos y lo que David les contesta a sus siervos. Y dice así: y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo,
¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Y vean lo que dice. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí David tenía la seguridad de que iba a volver a ver a su hijo cuando él partiera a la presencia de Dios. Y esto es algo que tenemos que entender. Como hijos de Dios tenemos que entender que los niños le pertenecen al reino de los cielos. Los bebés no se van a un limbo como nos han enseñado en la religión tradicional. Eso no es cierto. Los niños se van directo a la presencia de Dios. Entonces, si tú llegaste tal vez a abortar un bebé de manera voluntaria, ya deja de culparte, ya no te sientas mal, está en la presencia de Dios y el día de mañana, cuando tú partas a la presencia de Dios, tú vas a ver a ese bebé. Entonces seguramente estás con culpa por lo que hiciste, pero recibe el perdón de Dios y levántate y sigue adelante. Dios tiene grandes planes para ti, ya no te estés latigando, sufriendo por lo que hiciste, Dios ya te perdonó, levántate y sigue adelante, porque ese bebé está en la presencia de Dios y lo vas a volver a ver. Ahora, vean lo que dice Isaías 57, del 1 al 2, porque a veces hay un ser querido que está sufriendo. Puede ser un bebé, puede ser un niño pequeño, puede ser cualquier persona y está sufriendo y no entendemos este versículo que es muy importante. Dice así: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Las personas que un día le entregaron su vida a Cristo son personas justas, no porque se hayan portado muy bien, sino por los méritos que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros, que pagó el castigo que nosotros nos merecíamos, y al nosotros aceptar eso que hizo Cristo, en ese momento nos volvemos justos, justificados delante de Dios por los méritos de Jesucristo. Entonces, cuando una persona que es justa, que recibió a Cristo en su corazón, parte, muere, su cuerpo está en calidad como de dormido, pero su alma y su espíritu van a la presencia de Dios y es quitado de la aflicción. Y ahí es donde les digo que a veces somos bien egoístas, porque en vez de gozarnos con esa persona que ya está en paz, que no está sufriendo, que está en lugar de felicidad, y ahorita lo vamos a ver, queremos que esté a fuerzas con nosotros, pero entiende que ya no está sufriendo, y eso es lo que tenemos que darnos cuenta y decidir hoy soltar a todas esas personas, soltarlas de una vez por todas, para que ya no estemos en derrota. Mientras tú no sueltes a esa persona, tú no puedes seguir avanzando. Entonces es de suma importancia soltar esas personas entendiendo dónde están. Ahora tú puedes decir, oye, pero ¿y qué tal si no recibió a Cristo, si no es cristiana? ¿A dónde se va esa persona? Saben, a mí me impacta mucho el ladrón que estuvo crucificado al lado de Jesús. Si quieren ir buscando Lucas 23, verso 42, vemos que había un ladrón de cada lado, crucificado también con Jesús. Y uno se burlaba de Cristo diciéndole, pues si tú eres el Cristo, pues sálvate y sálvanos a nosotros de pasada, ¿no? Y el otro dijo, ni aún temes a Dios, o sea, nosotros estamos aquí porque merecemos lo que hicimos, pero Él es justo, Él no ha hecho nada malo y lo están castigando. Y entonces vean lo que dice este ladrón, lo que le dice a Jesús, dice así: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra paraíso significa lugar de felicidad. Y yo te pregunto, porque hay personas que creen que la salvación es por obras, pero yo te pregunto, ¿qué buenas obras pudo haber hecho este ladrón que estaba crucificado? No hizo nada. Lo único que hizo fue creer en Jesús. Y la salvación es por fe, es por creer en Jesús, es por creer lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces, hay personas que tal vez les predicaste, familiares tuyos, que les estuviste predicando y no recibieron a Cristo y mueren y tú no sabes en dónde están. Pero tú no sabes si momentos antes, minutos antes, como este ladrón, recibió a Cristo en su corazón y fue salvo. Entonces ya no te estés atormentando, ya no te tortures pensando en dónde va a estar. Tenemos un Dios compasivo, misericordioso, justo también. Entonces Él sabe a dónde fue esa persona, pero ya déjaselo al Señor. Descansa en el Señor y tú levántate y sigue adelante y con más ganas predica a Cristo para aquellas personas, familiares tuyos que aún no lo reciben, pero sobre todo predica con tu ejemplo más que con 1000 palabras, porque el testimonio habla más que 1000 palabras. Entonces, tenemos que descansar también en eso y soltarle a esas personas, familiares nuestros que no sabemos si recibieron a Cristo o no en el último momento de sus vidas. Vean lo que dice el Salmo 55, 22, porque eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos cualquier tipo de aflicción. En este caso estamos hablando de personas que han partido y necesitamos echarle todas estas cargas que tenemos al Señor para podernos levantar y seguir adelante. Dice así el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, todas estas cargas que estás teniendo, esta aflicción por la que estás atravesando, déjasela al Señor. Veamos también lo que dice el Salmo 46, del 1 al 2, para que también entendamos que es a través de Dios que vamos a recibir esa fortaleza para podernos levantar y seguir adelante. Dice así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Entonces, no importa la aflicción que estés teniendo, hoy entrégasela al Señor. Suéltasela a Dios para que Él tome el control y aprende a descansar en las promesas de Dios. Vean lo que también dice Juan 14, del 1 al 2, para que podamos descansar en el Señor y saber que Dios está preparando un lugar. Bueno, cuando Jesús resucitó, les dijo a sus discípulos que iba a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Y a ese lugar es a donde vamos a ir, a ese lugar que Él fue a preparar para nosotros. Dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay cristianos incluso que con todo esto que hemos estado viviendo, de ver cuántas personas han fallecido, tienen mucho miedo. Hoy en día hasta miedo si te vacunas o no te vacunas. Mira, tú haz lo que más paz te traiga. Y porque a paz nos llamó el Señor. Y tienes que saber que a final de cuentas Dios tiene el control. Te vacunes o no te vacunes, Dios tiene el control de todo. Y tenemos que saber que si partimos con el Señor, ¿a dónde vamos? A su presencia, a esa morada que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Entonces,
ya no te angusties, vive en paz, haz lo que más paz te traiga. Si te quieres vacunar bien, si no te quieres vacunar bien, sabiendo que Dios a final de cuentas va a hacer lo que más convenga. Amén. Y bueno, esto fue lo primero que Dios le dijo a Josué: levántate. Entonces, no importa la situación que estés viviendo, hoy Dios te dice: levántate. Si tuviste la pérdida de un ser querido, acepta lo que pasó, no te amargues, no te aflijas, se vale llorar, tienes que hacer duelo. Tienes que sacar ese dolor que hay, porque sí, sería normal que no sintieras feo. Sin embargo, no permitas que seas consumido con demasiada tristeza al grado de quererte morir tú también. La vida sigue y te tienes que levantar y seguir adelante. Lo segundo que le dijo Dios a Josué fue: cruza el Jordán. Durante 40 años estuvieron en el desierto, y cruzar el Jordán es apropiarte de las promesas que Dios nos ha dado y ya dejar atrás el desierto. Pero a veces estás clavado tanto en tu dolor, tanto en lo que estás sufriendo, que no quieres cruzar el Jordán, que no quieres apropiarte de las promesas que Dios te ha dado y quieres seguir en ese desierto. Hoy Dios te dice: levántate y cruza el Jordán, sigue adelante con tu vida, apropiate de las promesas de Dios y cumple el propósito por el cual Dios te ha creado. Amén. Y quiero ilustrar esto con la vida de Esther, porque ya vimos que cuando parte un ser querido, a dónde va y todo, pero vimos también la clase, se transmitió la clase antepasada, cuando hablé de si tu padre y tu madre te dejan, tú sigue adelante, o si tu padre no te pela o no te hace caso o te ha rechazado, tienes un Padre en los cielos que no te rechaza. Sin embargo, en la vida de Esther vemos que ella perdió a su padre y a su madre, y vemos que su primo Mardoqueo la adoptó y fue como su hija. Vayan a Esther capítulo 2, verso 7, para que nos demos cuenta que Esther no se clavó en esa pérdida que tuvo de la ausencia de sus padres. Ella aceptó a Mardoqueo, a pesar de que era su primo y que era mayor, lo adoptó como su padre, pero estoy segura que también sabía que ella tenía un padre en los cielos. Mientras yo leo esto, si quieren ir buscando Salmo 68, 5 para hacer la referencia. Y dice así, Esther 2:7: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces, aquí muchos dicen que Mardoqueo era tío de Esther, pero lean bien, dice: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío. Está hablando de Mardoqueo, entonces era hija del tío de Mardoqueo. Entonces Mardoqueo y Esther eran primos. Y él adopta como su hija, pero yo creo que Esther sabía que tenía un padre en los cielos que nunca la iba a dejar. Vean lo que dice el Salmo 68, 5, para que nos demos cuenta que no importa si no tuviste un padre, si no tuviste una madre, si partieron, si te dejaron, si te abandonaron, si te rechazaron, tenemos un padre en los cielos. Dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y vemos que Esther se sentía en familia con la adopción de su primo. Y vemos después que tenemos que entender que
Nuestro Padre Celestial es nuestro Abba Padre. Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, vayan a Marcos 14:36, habló con el Padre y le dijo Abba. Y hay unos que traducen Abba padre como papito, pero ahorita vamos a ver realmente el significado que tiene la palabra Abba, porque eso es Dios en nuestras vidas. Dice Marcos 14:36, voy a empezarlo a leer desde donde dice: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esta palabra Abba en la lengua aramea significa papá. Sin embargo, el vocablo hebreo Ab significa fuente. Se tomó entonces este vocablo de padre como equivalente a una fuente constante de vida. Entonces, nuestro Padre Celestial viene siendo una fuente constante de vida. Él es el que nos da realmente nuestra identidad. Cuando Esther llegó a ser reina, ella pues tomó ese lugar, ese papel. Sin embargo, si conocen la historia, se levanta Amán, que quiere destruir al pueblo judío, y vemos que Mardoqueo le manda decir a Esther que intercediera con el rey delante de su pueblo, a favor de su pueblo, y ella le manda a decir: oye, pero es que el rey no me ha llamado, no, y si yo voy sin que me extienda el cetro, pues me van a matar. Y entonces Mardoqueo le dice: pues no sabes si para esta hora has llegado al reino, si ese es tu propósito, por eso fuiste elegida como reina, para defender a tu pueblo, para liberarlo. Y entonces ella dice unas palabras, vayan a Esther 4:16, que a mí me impacta sobremanera, porque ahí es entonces cuando entendemos realmente el propósito que tenemos como hijos e hijas de Dios. Vean lo que dijo Esther, lo que le manda a decir a Mardoqueo. Dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y dice: y si perezco, que perezca. Esther entendió que su propósito en la vida era salvar al pueblo judío. Quiero que se te grabe esto en tu corazón. Estamos en esta tierra no para pensar en nosotros mismos. Estamos aquí para ayudar a otros. Tu propósito, mi propósito, es ayudar a los demás, ayudar a otros a cumplir su propósito, ayudar a otros a que conozcan a Cristo, ayudar a otros en sus aflicciones, porque a eso fuimos llamados. Y tenemos que ser capaces de decir lo que Esther dijo: y si perezco, que perezca. Como el apóstol Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo lo que muchas veces les he dicho, que vivir para Cristo es vivir para los demás. Pero no puedes vivir para los demás si Cristo no es lo primero en tu vida. Y si pereces, pues ni modo, o sea, ¿a dónde vamos? Al paraíso, a ese lugar de felicidad donde Dios nos está esperando. Entonces tenemos que ser capaces
de tomar ese papel de hijos de Dios, de tomar ese papel de reyes, de príncipes, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios nos ha hecho sacerdotes y nos ha hecho sacerdotes y reyes y sacerdotes. Entonces somos hijos de la realeza, hijos de la realeza. Y tú tienes un vestido real. Me impacta lo que dice Esther 5:1. Si lo quieren buscar, por favor, porque muchas veces como hijos de Dios no tomamos el papel que Dios nos ha dado en el momento en que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Acuérdense que nacemos de nuevo en ese momento y Él nos adopta como sus hijos. Y en ese momento Él nos cambia nuestras vestiduras. Nuestras vestiduras de pecado las transforma en vestiduras de realeza. Y no es casualidad que aquí en Esther se nos dice, en Esther 5:1, vean lo que dice. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Aquí dice que Esther se puso su vestido real. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio vestido real, nuestra propia unción que Dios nos ha dado, nuestro propio propósito que Dios nos ha dado. Y para caminar en ese propósito, tú te tienes que vestir tu vestido real. ¿Te acuerdas cuando Saúl trató de ponerle su armadura a David para ir a pelear en contra de Goliat? Y David se lo pone y apenas si podía caminar y dijo, es que ¿sabes qué? No puedo con esto. ¿Por qué? Porque no era esa vestimenta que le correspondía para hacer o cumplir el propósito de Dios en su vida. A veces queremos cumplir el propósito de nuestra vida usando otra vestimenta, no la que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando David tomó su honda y sus piedritas, fue y conquistó, mató a Goliat. Entonces, no busques la vestidura de otra persona. No trates de igualar a otra persona. No te trates de parecer a otra persona. Tú como hijo, como hija de Dios, tienes tu propia vestidura real. Usa esa vestidura y ve y cumple el propósito por el cual Dios te ha creado. Y aquí vemos cómo Esther entra con su vestidura real y el rey le extiende el cetro y así fue como después de los banquetes que hizo la reina Esther para el rey Asuero, en el último banquete, le hace ver lo que Amán quería hacer y salvó a su pueblo. Entonces tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene un propósito dado por Dios y que necesitamos ir con esta nuestra fuerza, con lo que Dios nos ha dado, con los dones, talentos y habilidades que Dios nos ha dado. Con eso hay que ir y cumplir ese propósito. Amén. Ahora, tristemente, a veces ponemos nuestra mirada en nuestras fortalezas o en nuestras debilidades. Y cuando tú pones tu mirada en eso y no en Dios, cuando tú crees que por tus fortalezas es que hiciste tal o cual cosa, tú vas a caer en soberbia y no vas a poder avanzar. Tienes que saber que esa vestimenta que Dios te dio, te la dio Dios. No la obtuviste porque eres muy bueno
o porque eres muy buena o porque te la mereces. Esa vestimenta te la dio Dios por gracia. Esos dones, talentos y habilidades que Dios te ha dado, te los dio por gracia, no porque seas muy bueno o seas especial o seas mejor que los demás. Vean lo que dice Romanos 12:3. Para que entendamos que tenemos que pensar de nosotros mismos con equilibrio, con cordura. Y cuando tú pones tu mirada en tus fortalezas, caes en soberbia. Y cuando la pones en tus debilidades, caes en baja autoestima. Pero ¿qué nos dice Romanos 12:3? Dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí ¿con qué? Con cordura. Esto es con equilibrio. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vayan ahora a 1 Corintios 15, verso 10, para que nos demos cuenta también qué es lo que tenemos que entender con todo lo que Dios nos ha dado, con todo lo que hacemos, con todo lo que somos. Tenemos que entender que Dios nos lo da o lo hace a través de nosotros por pura gracia, no por nosotros mismos. El apóstol Pablo lo entendió muy bien y vean lo que dice 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios, no por él, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces hay que entender que tenemos que cruzar ese Jordán usando lo que Dios nos ha dado para seguir adelante, avanzando y cumplir así con nuestro propósito. Tristemente, quiero poner rápidamente otro ejemplo en la vida de Job. Job, si se acuerdan de la historia, lo perdió todo, perdió a sus hijos, perdió sus riquezas y luego le da una sarna maligna que es como un tipo de cáncer en la piel y se cree que durante 7 meses tuvo esa enfermedad y él empezó a amargarse, porque sí se amargó. Él no entendía por qué estaba pasando por aquello, sin entender que detrás de todo había un plan de parte de Dios. Mientras él tenía puesta su mirada en su enfermedad, Dios no lo podía sanar. Y entonces se le aparece en un torbellino Dios y comienza a hablar con él. Y entonces él desvía su mirada de su enfermedad, de sí mismo, hacia Dios. Y ahí cambian las cosas. Cuando tu enfoque ya no es hacia tu dolor, cuando tu enfoque ya no es hacia ti, cuando tu enfoque es hacia Dios, tu percepción cambia. Cuando empiezas a ver que detrás de todo hay un propósito, entonces entiendes que si tú piensas de manera positiva y tú miras a Dios, detrás de eso hay un propósito y vas a alcanzar lo que Dios quiere que alcances. En el caso de Job, él entendió que no lo conocía como pensó que lo había conocido, y no es casualidad que justo después, cuando él vio a Dios y cambió su perspectiva, ahí todavía Dios no lo había sanado. Y Dios, antes de sanarlo, Job tuvo que orar por sus amigos. Y fue hasta después de que oró por sus amigos que entonces Dios lo sana y le da 10 veces más que lo que él tenía. Entonces ahí radica el secreto. Tenemos que aprender a soltar esas cosas que nos están ocasionando dolor, en donde tenemos puesta nuestra mirada. Hoy te pregunto, ¿en dónde tienes puesta tu mirada? ¿En tus finanzas? ¿En la persona que te dejó o te abandonó? ¿En ese ser querido
que partió a la presencia de Dios, en ese negocio que perdiste, ¿en dónde está puesta tu mirada? Y hoy te digo, cambia tu mirada. Ya no la pongas en esas cosas, ya no la pongas en ti, tal vez tú estás enfermo o enferma y te estás haciendo la víctima, la pobrecita. Ya no pongas tu mirada en esas cosas, ponla en Dios, suelta esas cosas y dile, aquí estoy, Señor. Quiero cumplir ese propósito, me quiero levantar y cruzar ese Jordán. Ayúdame a hacerlo. Y es lo que te invito a que hagamos el día de hoy. No pude terminar toda la lección porque está un poco larga, pero los que tienen el libro pueden seguir con la última parte. Y bueno, acuérdense que al final hay preguntas que son preguntas importantes que te pueden ayudar a obtener tu sanidad para poder seguir avanzando, y hay testimonios que también incluyo, que te puedes identificar con esos testimonios y también te pueden ayudar a levantarte y seguir adelante. Entonces hoy te invito a que tú analices qué te ha desviado, qué ha desviado tu mirada del Señor. ¿Te acuerdas cuando Pedro se hundió porque desvió su mirada? Estaba caminando sobre el agua, viendo a Jesús, pero al ver el fuerte viento, las circunstancias que lo estaban rodeando, fue que comenzó a hundirse. Hoy te invito a que le pidamos perdón a Dios por haber puesto nuestra mirada en esas cosas, y que hoy les soltemos esas cosas o esas personas al Señor, tomemos la decisión de levantarnos y seguir adelante, cruzar el Jordán, dejar ya de una vez ese desierto en el pasado y seguir adelante cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó, vestirnos de ese vestido real que Dios nos ha dado y conducirnos como lo que somos, hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque tú alumbras nuestro entendimiento y nos haces ver en qué estamos mal. Hoy te pedimos perdón porque hemos puesto nuestra mirada en cosas materiales, tal vez, en personas que han partido, en nuestro dolor, en nuestra enfermedad, en esa tristeza que traemos por dentro. Hoy, Señor, te pedimos perdón porque hemos desviado nuestra mirada de ti, Señor. Y hoy nos volvemos a ti con todo nuestro corazón. Te rogamos que tú nos ayudes a levantarnos. Hoy aceptamos lo que sucedió y tomamos la decisión de soltar todo aquello que nos ha tenido en depresión, que nos ha tenido en el suelo, que nos ha tenido en derrota. Lo soltamos, te lo soltamos a ti y nos refugiamos en ti, mi Dios. Ayúdanos a levantarnos y a cruzar el Jordán. Ayúdanos allá a dejar este desierto para podernos levantar y seguir adelante con el propósito que tú nos has dado. Ayúdanos a ponernos nuestra propia vestimenta que tú has diseñado para cada uno de nosotros y de esa manera cumplir ese propósito. Perdónanos, mi Dios, si hemos querido usar la vestimenta de otra persona. Hoy entendemos que tenemos nuestra propia vestimenta y queremos seguir adelante cumpliendo lo que tú nos has mandado hacer. Gracias, mi Dios, porque tú tienes el control absoluto de nuestras vidas, y aunque en el momento no entendamos nada, sabemos que te amamos y que por amarte tú vas a transformar todas esas cosas malas o dolorosas en algo bueno, en otras oportunidades que tú nos vas a dar. Gracias, mi Dios, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, sana sus corazones, ayúdalos a levantarse y a seguir adelante con sus vidas. Los pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por este tiempo.
Nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.